Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Som un dimecres més a Connexió Mèxic. És un plaer tornar a saludar a la nostra audiència i donar-los les gràcies per acompanyar-nos una vegada més en aquest espai de reflexió i anàlisi. També vull donar una cordial benvinguda al nostre col·laborador, en Leonardo Alvarado, especialista en política mexicana, que com sempre ens ajudarà a entendre el context i les implicacions dels temes que abordarem. De manera molt especial, dono la benvinguda novament al nostre convidat, don José Socorro Jacobo Fermat, líder camperol, a qui hem convidat per parlar d'un tema de gran importància, la Llei General d'Aigües, aprovada fa uns dies. Analitzem que contempla aquesta legislació, però sobretot que ha quedat fora. Quines demandes del camp i de les comunitats indígenes i camperoles no han estat recollides i quines conseqüències pot tenir això per al present i el futur del sector rural. Els convidem a quedar-se amb nosaltres perquè serà una conversa necessària, crítica i molt reveladora. Comencem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Hola Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? Qué gusto estar aquí otra vez contigo, con la audiencia y con todos nuestros colaboradores de RAF. ¿Te parece si comenzamos haciendo un balance general del 2025 en América Latina y México? Sí, claro, claro, con mucho gusto. Yo creo que es momento de poner el ojo en este cierre de año, de cómo termina y qué podemos esperar hacia adelante. Y Entonces, si te parece, hablamos primero de Latinoamérica. sí, claro, con mucho gusto. Pues mira, estamos terminando un momento muy difícil para América Latina. La semana pasada hablamos un poco de este documento que había publicado la Casa Blanca momentos antes del sorteo del Mundial, que como bien lo planearon, pues pasó un poquito desapercibido porque estaba la reunión del presidente Trump con los líderes de México y Canadá y el Festival del Mundial y todo esto. Pero conforme hemos ido, digamos, revisando con un poco más detalle el documento y lo que hemos empezado a recolectar de los análisis periodísticos, pues sí te llevas una sorpresa, pues prácticamente muy desagradable, ¿no? De lo que está ahí planteado. Eh, y evidentemente, pues hace mucho sentido con la actitud general que ha tenido el presidente Trump hacia la región, ¿no? Ahorita, por supuesto, el ojo del huracán está puesto en Venezuela, donde hay severas amenazas de una invasión que hace algunas semanas hubiéramos pensado que eran muy difícil de que se concretaran, pero no, está todo muy bien orquestado de parte de los norteamericanos. Se dice que han habido pláticas entre el presidente Maduro y el presidente Trump, donde se ha negociado la salida del líder venezolano. Por supuesto, no en términos muy benéficos para el pueblo venezolano, y rematando con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora Ana Corina en Oslo, que no llegó, por cierto, que también tiene todo una aventura de cómo salió de Venezuela para poder llegar hasta Europa, etcétera, donde, por cierto, en algunos sectores de la capital sueca no fue muy bienvenida. Su hija tomó su lugar, recibió el premio, dio un discurso muy elocuente, terriblemente tendencioso y que no refleja genuinamente la situación de su país, pero que alimenta muy bien este discurso que ahora la derecha internacional tiene en aras de apoyar a la intención del hegemón occidental de seguir prevaleciendo en la región, ¿no? Entonces, Venezuela es un caso muy delicado. El presidente Lula da Silva también habló con el presidente Trump y se lo dijo muy claro, nosotros no queremos una guerra en América Latina, lo que queremos es una cooperación, es establecer las condiciones necesarias para que nuestros pueblos se desarrollen. Le dijo aquí, militar no es con el que vamos a transformar nuestra región. Aquí
con el poder de la palabra y de la cooperación, ¿no? Eh, y bueno, pues ya vimos también el fin de semana los resultados de las votaciones en Chile, ¿no? Donde es impensable, uno fuera de Chile, no se puede imaginar cómo un candidato con semejantes circunstancias, semejante perfil, pueda retomar el poder por mal que lo haya hecho, ¿no? El gobierno del presidente Boric, que seguramente no pudo concretar una serie de pendientes, no cumplió probablemente con todos sus compromisos de campaña, no dejó al país tan avanzado como él pensaba. Todo eso siempre es cuestionable, pero lo que es impresionante es ese efecto péndulo que termina llevándonos a ahora tener que lidiar con otro gobierno más de, de derecha extrema en el sur del continente, ¿no? Ahí tenemos Honduras que sigue hasta el momento, ¿no? En una crisis, ya se está hablando de desconocer las elecciones y repetir el proceso. Por supuesto, el candidato que va al frente, no estaría nunca de acuerdo y el expresidente Zelaya está tratando de promover movilizaciones en las calles. En fin, un polvorín, ¿no? Honduras es un polvorín también. Desde luego no tiene el impacto ni la magnitud de Venezuela, pero nos habla de la increíble inestabilidad que se puede provocar en la región y pareciera que solamente Colombia, Brasil, México pudieran tener algo que ofrecer de resistencia a los norteamericanos, pero también México está en una situación muy delicada, ¿no? Muy delicada y lo hemos visto cómo han sucedido ciertas cosas esta semana que también nos hablan de la enorme presión que están ejerciendo los norteamericanos sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Claro. Pues sí, si te parece, pasemos ahora precisamente a México, ¿no? Donde el país pues termina el año con mayor visibilidad internacional, pero también, ya lo adelantabas, enfrentando cuestiones complicadas, decisiones políticas y diplomáticas no muy fáciles. No, no, sí, así es, complicado. Fíjate que hay dos, como siempre, ¿no? Hay dos lados de la historia y quizás hasta más, pero uno, realmente en el ámbito político, la presidenta Sheinbaum pudiera decir que tiene un balance positivo al final del año, porque ha logrado promover sus iniciativas en la Cámara, ha sacado adelante algunas leyes que son para ella importantes. Desde luego, el poder tener y vamos a decirlo abiertamente, el tener a una fiscal general de la República ya más de su bando, digamos, que de lo que tenía antes, porque además se ha probado a lo largo de la historia y de sobre todo los últimos años, que esto de tener fiscales independientes no termina resultando en nada bueno, al contrario, ¿no? Se forman cotos de poder y luego no hay manera humana de remover a estas gentes y se vuelve un problema más grave del que se quiso solucionar. Entonces, ahora la presidenta Sheinbaum termina con una triada muy importante en su gestión y que le va, bueno, pues ahora tendrá que asumir la responsabilidad total de los resultados que vengan, sobre todo en el combate al crimen organizado y la corrupción, porque tiene a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad y ahora a la fiscal general, todas que formaron parte de su equipo de trabajo en la Ciudad de México y que ofrecieron muy buenos resultados, sin duda ninguna. Vamos a ver ahora si a nivel nacional pueden replicar de alguna manera esta experiencia. Sabemos que en particular el secretario eh, de Seguridad, Omar García Harfuch, ha entregado resultados muy impresionantes, 37,000 arrestos de alto impacto en lo que va del año y todos estos procesos de organización con las fiscalías de los estados y los gobernadores, pues sí han logrado bajar algunos índices delictivos importantes, ¿no? Como es el homicidio doloso. Sin embargo, pues es un problema que sigue presente, ¿no? Todavía los transportistas no pueden circular libremente por las calles de México, principalmente las carreteras más que las calles, ¿no? Y sabemos que uno de los delitos que va en ascenso es el delito de extorsión, que por cierto, en su, digamos, discurso no fue su discurso de presentación, pero
sí presentó días después de haber tomado posesión la fiscal general, presentó un plan estratégico para la fiscalía y uno de los puntos centrales tiene que ver con el delito de la extorsión. Así que hay una decisión definitiva al más alto nivel de combatir ese delito frontalmente y que seguramente dará algunos frutos, aunque sabemos que este es un problema estructural mucho más complejo de resolver que no solamente, desde luego no puedes dejar de hacer estas cosas que está haciendo la presidenta Sheinbaum, pero eso nos lleva a otros temas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con otras reformas estructurales, ¿no? Ya nuestro invitado nos platicará de cómo algunas de las reformas que se han presentado recientemente, pues parece que se están quedando por encima, ¿no? Parece que no están llegando al fondo del problema. Vemos, por ejemplo, la reforma a la ley de amparo, también hay muchas quejas de los especialistas. Es una reforma que no llega al meollo del asunto y que al contrario puede incluso complicar la administración de justicia para el ciudadano común y corriente. Pues pareciera que hubiera un poco de, pues yo diría, no es falta de análisis, sino esto que hemos platicado antes, donde estos gobiernos de izquierda de repente no pueden o no quieren llegar al fondo del asunto porque efectivamente van a tocar intereses muy sensibles, ¿no? Vimos al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salir a la mañanera a explicar por qué México, porque además se aprobó en la Cámara, le va a aplicar aranceles a una serie de países con los que no tiene tratados de libre comercio, casualmente con todos los países que forman los BRICS, ¿sí? Entonces, ahí uno puede tener pensamientos como secundarios, de decir, bueno, ¿y esto viene dictado? ¿Desde dónde viene dictado? ¿No? Y es curioso porque después de que el gobierno de los Estados Unidos liberó su documento este sobre estrategia, también China liberó un documento sobre cómo quiere abordar la región latinoamericana y es un documento radicalmente distinto al de los Estados Unidos. El documento norteamericano, por decirlo de la manera más amable posible, es brutalmente proteccionista, donde además está estableciendo que su poder económico, su poder militar, incluso su poder energético y diplomático, lo va a usar a toda su capacidad para favorecer a las empresas norteamericanas, incluso para que participen en contratos públicos ¿cómo se llama? De los gobiernos que dependen fuertemente de la economía norteamericana, como es el caso de México. Y tiene cláusulas o establece principios incluso que tienen que ver con temas de tecnología y de desarrollo, donde están claramente convencidos de que cualquier tipo de desarrollo que se haga en estos países va a tener que pasar por supervisión de los norteamericanos. Entonces, por ejemplo, nosotros que en el año que viene tendremos esta supercomputadora que viene de Barcelona, ¿no? Que está dedicada a este tema de la inteligencia artificial y que ojalá utilicemos en una manera muy distinta a la que se está planteando en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Para resolver problemas verdaderamente de carácter social y no para simplemente incrementar la capacidad productiva, ¿no? De los centros económicos que ya existen, pues bueno, eso tendría que estar vetado en alguna manera por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso el presidente Trump quiere dejar caer el TEMEC, el famoso TEMEC. Y a pesar de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está muy ¿cómo se dice? Positivo en cuanto a la renegociación, pues todo parece indicar que van a acabar en acuerdos bilaterales, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Y el riesgo de esos acuerdos es que, a diferencia del TEMEC, van a aparecer términos como los que vienen mencionados en este documento, que van a complicar mucho la gestión de México, ¿no? Ahí habría que pensar y también mandarle un mensaje muy claro a China y a los BRICS de qué tipo de relación queremos tener con ellos, porque el documento chino habla fundamentalmente de cooperación y solo pide una cosa, y es reconocer que hay una sola China. Es decir, Taiwán está totalmente fuera de la película y aquí vamos a negociar y vamos a tratar con un solo pueblo chino. Que también
todo un tema, ¿no? El asunto de Taiwán y China, que interesantísimo de recuperar esa historia, porque nos va a explicar también cómo Occidente termina provocando esa fractura, ¿no? En, 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 en el continente asiático, ¿no? Pero bueno, en general, el balance es, digamos, más o menos. Por un lado, tiene cosas positivas. Por ejemplo, el tema es que otra vez tenemos que tocar el tema de hasta dónde se va a meter la presidenta Sheinbaum para genuinamente provocar una transformación en el país, ¿no? Vemos que los principios económicos sobre los cuales se sostiene la economía mexicana son bastante sólidos, pero no es suficiente para efectivamente completar la transformación que plantea la presidenta Sheinbaum. Y la razón es muy simple, y es que hoy lo estamos viendo, se necesita dinero, ¿no? Y como lo dijo el secretario de Seguridad hace un tiempo, no hace un par de semanas, en alguna declaración, bueno, pues lo que sigue, aparte de la coordinación y lo que podamos hacer a nivel federal, lo que sigue es la dignificación y profesionalización de las policías estatales y municipales. ¿Y eso con qué se va a hacer? Pues con dinero. No, no hay de otra. Y aunque la presidenta Sheinbaum está apostando a mejorar la recaudación, lo cual es una extraordinaria estrategia, no es suficiente. Lo que sigue, ya, vamos, tiene de aquí al 27 para promover reformas bastante más profundas y en este caso lo que parece ser ya indispensable es entrarle a la reforma fiscal y cambiar radicalmente la forma en cómo pagamos impuestos en México, dejar de pagar impuestos regresivos, entrar a un esquema de impuestos progresivos que le den al gobierno la posibilidad de hacer lo que pretende hacer, ¿no? Así que, bueno, delicada la situación hacia adelante, aunque hay bases sólidas que nos pudieran permitir sortearlo de la mejor manera posible, pero creo que sí estamos llegando al punto de decir, eh, no podemos andarnos con ambigüedades, con tibiezas, o le entramos o ya sabemos que lo que nos espera no es precisamente el gozo de la soberanía y el ejercicio de nuestra independencia como nación, ¿no? Doncs el panorama queda obert, el que passi el 2026 acabarà de marcar el rumb i estarem atents a cada desenvolupament. Leonardo, com sempre, la teva anàlisi i compromís enriqueixen la nostra feina i contribueixen de manera significativa a una millor comprensió del context polític. Que tinguis unes bones i merescudes vacances. Moltes gràcies per la teva feina d'aquesta temporada i ens retrobem al gener de 2026. Igualmente, Miriam, un fuerte abrazo para ti, para todos los colaboradores de RAB y nuestros mejores deseos para nuestra audiencia. Esperemos vernos acá el próximo año y que tengan muy felices fiestas. Avui a la meva col·laboració vull parlar sobre la milpa, un sistema agrícola ancestral que representa no només una forma de producció d'aliments, sinó també un pilar cultural i comunitari per a moltes poblacions camperoles i indígenes de Mèxic i Centroamèrica. La seva importància ens permet connectar amb temes actuals de gestió del territori i dels recursos naturals, com ara l'accés a l'aigua, que és essencial per a la supervivència d'aquest sistema. La milpa és un dels sistemes agrícoles més antics i significatius de Mesoamèrica i constitueix un pilar fonamental per a la vida dels camperols i de nombroses comunitats indígenes de Mèxic. Més que una tècnica de cultiu, la milpa representa una forma integral de relació amb la terra, basada en coneixements ancestral transmesos de generació en generació i en una profunda comprensió dels cicles naturals. Tradicionalment, en aquest sistema es cultiven de manera conjunta el blat de moro, els fesols i la carbassa, acompanyats de xiles, quelites i altres plantes comestibles i medicinals, la qual cosa genera un equilibri ecològic que assegura aliments variats, sol fèrtil i una major resistència davant de sequeres, plagues i canvis climàtics. El blat de moro ocupa un lloc central dins de la milpa,
no només com a aliment bàsic, sinó també com a element simbòlic i espiritual. Per a molts pobles indígenes, l'ésser humà està lligat al blat de moro des del seu origen mític i el seu cultiu s'acompanya de rituals, cerimònies i festivitats que reforcen la identitat col·lectiva. La milpa és, a més, un espai social on es potencien la cooperació, el treball comunitari i l'intercanvi de sabers. Sembrar, deservar i collir són activitats que impliquen col·laboració familiar i comunitària i que consoliden els vincles entre les persones i el seu territori. Des del punt de vista ecològic, la milpa és un exemple clar d'agricultura sostenible. La combinació de cultius permet un ús eficient dels nutrients del sol. Els fesols aporten nitrogen, la carbassa protegeix la terra de l'erosió i el blat de moro funciona com a suport per a altres plantes. Aquesta diversitat redueix la dependència de fertilitzants i pesticides químics, afavoreix la biodiversitat i conserva llavors natives adaptades a les condicions locals. Així mateix, la milpa garanteix una dieta rica i equilibrada, la qual cosa històricament ha estat clau per a la seguretat alimentària i la salut de les famílies camperoles. Tot i que sovint s'associa principalment a Mèxic, la milpa també es practica en altres països de Centroamèrica com Guatemala, Honduras i El Salvador, on forma part de l'herència cultural mesoamericana. En aquestes regions, comunitats indígenes, especialment maies, continuen cultivant la milpa com a base de la seva subsistència i com a expressió d'una relació espiritual i respectuosa amb la natura. La seva presència en diferents territoris demostra que es tracta d'un sistema agrícola regional profundament arrelat en la història i la cultura de Mesoamèrica. Malgrat la seva importància, la milpa s'ha anat perdent en diverses zones. L'expansió dels monocultius, les polítiques agrícoles orientades al mercat, l'ús de llavors comercials i agroquímics, així com la migració dels joves cap a les ciutats han contribuït a l'abandonament d'aquest sistema tradicional. En molts casos, la substitució de la milpa per cultius únics ha provocat l'empobriment del sòl, la reducció de la diversitat alimentària i una major dependència econòmica. A això s'hi suma el canvi en els hàbits de consum marcat per la presència creixent d'aliments ultraprocessats que desplacen la dieta tradicional. La desaparició de la milpa no implica només una transformació agrícola, sinó també la pèrdua de sabers, de pràctiques culturals, de llengües i de formes d'organització comunitària. Quan es deixa de sembrar la milpa, es trenca la transmissió de coneixements que durant segles ha permès a les comunitats adaptar-se al seu entorn de manera sostenible. Davant d'aquesta situació, diverses comunitats i projectes agroecològics treballen avui en la revitalització de la milpa, promovent l'ús de llavors natives, l'intercanvi de coneixements i el reconeixement del valor del saber camperol indígena. Els governs haurien de posar especial atenció a aquesta forma de producció i haurien d'incentivar i promoure la milpa mitjançant polítiques públiques que protegeixen els drets d'accés a la terra i a l'aigua, programes de suport per a la producció amb llavors natives, assistència tècnica per a l'agricultura sostenible i la inclusió de la milpa en estratègies de seguretat alimentària i conservació de la biodiversitat. Aquestes mesures contribuirien a preservar un sistema agrícola tradicional i a reforçar la cultura i la vida comunitària de les regions on la milpa té un paper central. La milpa continua sent una alternativa vigent davant els desafiaments actuals com el canvi climàtic, la inseguretat alimentària i la pèrdua de biodiversitat. Reconèixer i enfortir aquest sistema no només significa preservar una tradició, sinó també apostar per un model d'agricultura més just, sostenible i profundament lligat a la cultura i a la vida comunitària de Mèxic i de tota la regió mesoamericana. Passem ara a parlar sobre la Llei General d'Aigües. El passat 11 de desembre es va aprovar la nova Llei General d'Aigua, una norma que ha generat preocupació entre moltes comunitats camperoles perquè no incorpora les principals demandes que aquestes han expressat durant els últims mesos. I per parlar d'aquest tema i entendre millor com impacta sobre la vida i el treball al camp, hem convidat a José Jacobo Fermat, líder i activista. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya.
Bienvenido a Conexión México, don José. Es un placer poder encontrarnos de nuevo en este espacio. Muchas gracias, Miriam. A la orden, con gusto. Don José, ¿le parece bien si comenzamos destacando cuáles fueron esas demandas que los campesinos habían solicitado que la ley garantizara y que no fueron recogidas en esta ley del agua? En principio hay que hablar de dos tipos de movimientos que Ujú. tienen que ver con la necesidad de impulsar una nueva ley general de aguas para que corresponda con el lineamiento de la reforma a la Constitución al artículo cuarto, que garantiza o que establece que el agua es un derecho humano que debe estar obviamente garantizado para todos los ciudadanos de México. Esta modificación a la Constitución se realizó en 2013. Se supone tenía 6 meses el Congreso Federal para realizar la ley secundaria, para hacer las adecuaciones y poder garantizar en esa ley este derecho fundamental para los ciudadanos. Entonces, es hasta ahora, se acaba de publicar, de hecho apenas el día 11 de este mes de diciembre, se publicó un decreto, el decreto ya de la nueva ley general de aguas de la Nación, en la que se establecen algunas orientaciones que buscan garantizar el derecho humano al agua. Digamos que en este nuevo articulado, ya se contempla como un derecho fundamental el que todo ciudadano pueda contar con el agua necesaria para su vida, para su sustento, incluso aunque no lo pague, aunque no haya pagado los derechos de agua en un momento dado en alguna ciudad, en algún pueblo. Entonces, esto es fundamental, quizás la parte en la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado poniendo el acento, pero también hay afectaciones que algunos particulares sienten por el hecho de que esta ley pues implica una regularización total de todas las concesiones de uso de agua que se han entregado a lo largo de los últimos 33 años a partir de la reforma a la Constitución en 1992. Hay que recordar que en esa fecha se reforma el artículo 27 y que establece que es la columna vertebral de los derechos de propiedad de la nación en torno a las tierras, las aguas, las minas, los derechos sobre la biodiversidad, el espacio radioeléctrico, y que en aquel entonces se abre la puerta para que la iniciativa privada pueda tener los derechos de dominio, de control de todos estos servicios y que pues deja al Estado mexicano, al gobierno, al margen de la administración de muchos de estos recursos, en particular el agua, que fue concesionado en muchas ocasiones a empresas particulares, nacionales o extranjeras, que son las que administran el agua, el uso de agua en las ciudades, en los municipios, en los pueblos, y que son las que fijan las cuotas de recuperación, pero también se creó otro sistema para los agricultores, que fueron los módulos de riego, que aunque ya los ejidos, las comunidades tenían concesionado conforme se les entregó la dotación de tierras, se les entregó una dotación de agua para la producción. Bueno, ahora se hizo una modificación, se crean los módulos de riego en las diferentes regiones productivas y a través de los módulos es como se administra la entrega del agua, ya sea por horas, por tandas, para que el productor pueda resolver sus problemas de abasto de agua en los cultivos. Bueno, estos temas, digamos, son los que generan los principios de un modo de administración centralizada por la empresa privada de un derecho fundamental que es el agua. O sea, está claro que la tierra, el agua, el aire y el fuego, el sol, son los cuatro elementos de vida. Y cuando un elemento vital como es el agua y la tierra se entregan a particulares, empieza a generarse conflictos sociales en cualquier parte del mundo. Y aquí el problema es ese. En mucha de la tierra y muchas de las aguas se han concesionado. De hecho, antes de 1992
en nuestro país existían alrededor de 6,000 concesiones de agua que generalmente habían sido entregadas a pequeñas empresas o a ejidatarios, a comuneros o pequeños propietarios minifundistas para el riego de sus parcelas. Bueno, después de la modificación al artículo 27, tenemos más de 500,000 concesiones. Es decir, se entregó el agua de todo el país a particulares y muchas de las empresas gigantes tienen cientos o miles de concesiones en su poder. Los terratenientes, las mineras, obviamente han hecho agosto con la acumulación de concesiones y los módulos de riego empezaron a vender el agua de los ejidatarios a los municipios, a las ciudades o a empresas privadas, de tal manera que todo el mundo empezó a usar el agua como una mercancía, ¿ya? Abusando de la concesión que se les entregó para el uso para ciertos fines, y eso es lo que ha generado los conflictos en los últimos meses, particularmente en el norte de nuestro país, donde los agricultores privados se manifiestan porque ven en riesgo su agricultura, porque las concesiones de agua no están a su nombre. Han comprado concesiones, pero no las han regularizado a su nombre. Siguen estando a nombre de los campesinos o de la gente que las obtuvo en otro momento. Y hoy cuando el gobierno plantea a través de la nueva ley establecer un sistema de regularización y control del aprovechamiento del agua de acuerdo con los fines para los cuales fue entregado, pues hoy hay obviamente una sublevación, vamos a verlo de esa manera, ¿sí? Porque si la tierra fue para producir, para la agricultura, bueno, pues resulta que ahora esa concesión se usa para entregarla a las empresas privadas o a los municipios y entonces, pues obviamente esa concesión debe ser anulada. Eso es lo que establece la ley. Eso es lo que le molesta a estos agricultores que, bueno, pues se han beneficiado y también a quienes venden el agua, que eran pequeños propietarios o ejidatarios y que, bueno, pues ahora ya se les acabó el negocio también. Entonces, eso es lo que está generando los problemas graves de movilización en las carreteras, en las ciudades, y que buscan que el gobierno le siga reconociendo ese negocio particular que tenían con un derecho que no es de ellos, es de la nación, es un derecho de todos, pero que lo asumieron como un beneficio particular. Entonces, allí es donde está la médula del problema del agua en nuestro país, pero que la ley de alguna manera pues va a ayudar a regularizar todas esas irregularidades que teníamos en el uso del agua y que estaba siendo utilizado para fines distintos para los cuales fue aprobado. Así está. Don José, en su opinión, esta redacción de la ley, y no solo desde el punto de vista legal o incluso constitucional, ¿tiene a su juicio el mérito técnico para administrar todo este asunto? Porque veo que es increíblemente complicado. Por un lado, por los usos del agua. Por un lado, pues el consumo humano, ¿no? Que es como un derecho básico e inalienable. Pero evidentemente el agua tiene muchos usos, ¿no? En procesos industriales, etcétera, ¿no? También incluso para cuestiones de salud. Me imagino que dotarle de agua a un hospital no es un asunto menor, por el contrario, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros que no somos especialistas y que somos público en general y que queremos entender realmente dónde estamos parados con estos y hacia dónde vamos, si esto tiene el mérito técnico suficiente como para dejarnos tranquilos de que la administración del agua no se va a malversar, como lo hemos visto con las refresqueras o con la gente que hace cerveza o yo qué sé, ¿no? Muchos usos que estaban destinados originalmente, como ya nos explicó usted, para el campo y la producción agrícola y que terminan siendo utilizados de esta manera. ¿Qué nos diría al respecto, don José? La ley no va muy a fondo. Es una ley muy somera, muy superficial. En realidad no tocó el problema medular de el uso y aprovechamiento de agua y la propiedad del agua. ¿Por qué razón? Porque está afectando solamente una ley secundaria que solamente tiene que ver con el ámbito administrativo,
en el control administrativo del usuario y de la aplicación de líquido. Eso es lo que toca la reforma a la ley. Es lo único. No está afectando los derechos adquiridos por los concesionarios de agua. No les quita una sola concesión. El gobierno no recupera el control de este recurso. Es decir, en otro momento la ley permitía que el gobierno tuviera el control exclusivo sobre los recursos de la nación. Al momento de reformarse la Constitución y permitir el uso de concesiones, pierde el control. Y por eso muchas empresas particulares tienen hoy el derecho de administrar este recurso, de usarlo como un beneficio particular, privado, en las ciudades o en cualquier empresa particular o incluso en las grandes fincas, ¿verdad? Y eso es lo que no se quita de la ley, eso no lo toca la ley, porque eso está en la Constitución. Ese es el otro tema que nosotros estamos tratando, buscando que se reforme el artículo 27 y que el gobierno vuelva a tener la rectoría, la nación vuelva a tener la rectoría sobre los recursos fundamentales, entre ellos el agua, obviamente la minería, obviamente todo lo que tiene que ver con el espacio radioeléctrico, con el termoplasma de las plantas y otros recursos de la nación. Entonces, no está siendo tocado. Y este es el riesgo que corremos con lo que usted está comentando, preguntando, de que no haya la capacidad para garantizar que efectivamente el derecho humano al agua se pueda resolver a favor de la gente. No está garantizado. ¿Por qué razón? Porque independientemente de que la ley le establezca ciertos mecanismos, existen salidas, existen fugas, porque finalmente el gobierno no es el que está administrando totalmente el agua, son empresas particulares, son los módulos de riego, en todo el país, en todos los distritos productivos del país, son módulos privados los que administran el agua. Son millones y millones de metros cúbicos de las presas, de los ríos que administran estos organismos que no son del gobierno. Y en el caso son muchas ciudades, muy grandes algunas, en las que son empresas privadas también las que distribuyen este recurso. Es decir, los pozos, todas las concesiones, más de 500,000 concesiones implica es todo prácticamente el líquido del país está en manos privadas. Entonces, ya hemos visto que en otro momento la propia Comisión Nacional del Agua, cuando hemos presentado las denuncias del abuso que han hecho las empresas particulares de perforar pozos en lugares donde había veda, en la que estaba prohibido legalmente para extraer agua, ellos han puesto cientos o miles de pozos profundos y están extrayendo el agua a vista de todo mundo. Mientras que a un pequeño productor le niegan que pueda regar su parcela con agua que puede extraer a 8 o 10 metros de profundidad, 20 metros de profundidad, llegan estas personas con maquinaria y perforan a 200, 250 metros y obviamente bajan los niveles, secan los pequeños pozos artesanales de los compañeros y ellos permanentemente tienen el agua con la autorización o con, digamos, la vista gorda de las autoridades que los observan, que pueden a lo mejor hasta multarlos porque los multan, pero ellos siguen operando los 365 días del año sin ningún control de la cantidad de agua que extraen de esos pozos profundos. Ese es el problema. No hay garantía de que esto garantice para todo el pueblo que el derecho al agua se va a respetar. Don José, ¿y hubo algún tipo de consulta previa? ¿Se tomó en cuenta la opinión de los campesinos antes de la redacción de esta ley? No, no, esa es otra debilidad, porque recientemente se aprobó incluso una reforma al artículo segundo de la Constitución, en el que se da derecho a las comunidades indígenas para que sean consultadas en torno a todos los recursos o acciones del gobierno federal o de particulares que quieran realizarse en sus territorios. Y de hecho, pues México tiene una gran cantidad de pueblos originarios en todas las latitudes del territorio, de norte a sur,
Hay decenas de grupos originarios, algunos integrados por millones de habitantes, como el caso de los mayas o los náhuatl, que son bastante grandes estos grupos, y sin embargo no fueron consultados ninguno de ellos, ni la población en general. Cierto que se hicieron algunos foros en la Cámara de Diputados, en algunas regiones, pero son foros muy limitados a los que solamente se invita a ciertos líderes, a ciertas personalidades para que expongan sus puntos de vista, pero no se les informa cuáles son los problemas que existen atrás de esta modificación y atrás de todas las la cantidad de concesiones de aprovechamiento de agua que se entregaron. Además, con muchas irregularidades, porque ahorita tengo yo aquí documentos, me acaban de traer de una de las regiones aquí, de una de las fábricas de agua más importantes que hay en el centro del país, en la Sierra de Toluca, la Sierra Nevada de Toluca, es el Nevado de Toluca, es un volcán, y es una zona montañosa donde existen alrededor de unas 30 comunidades indígenas, otomíes principalmente, que tienen de 4 a 5 mil hectáreas cada uno, son fundamentalmente bosques. Son fuentes de vida, de humedad, de ríos, nacen ríos que abastecen ciudades con su agua potable que nace de ahí, y sin embargo, las dotaciones de agua que ellos tenían originalmente se las han mochado. En los últimos años, cuando fueron a plantear prórrogas para la concesión o ampliar la prórroga, el gobierno aprovechó para cortarles un 20, un 30 y hasta un 50% de las concesiones que tenían. ¿Con qué motivo? Ningún motivo, simplemente de que es una disposición de recortar las concesiones y las entregan a particulares. O sea, lo que le quitan a uno, lo venden a particulares. Este fue uno de los problemas mayores que tuvimos con la Comisión Nacional del Agua en el periodo neoliberal, porque se convirtió en un instrumento en manos de particulares. Entonces, no benefició para nada al país y nos generó todos estos conflictos de despojo de derechos de las comunidades indígenas y de la población en general. Entonces, sí tenemos una situación bastante grave por todas las irregularidades que se hicieron durante este periodo neoliberal y que no han terminado todavía. Todavía no termina la limpia de funcionarios corruptos en esta institución, a pesar de que ya tenemos varios años con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, todavía tenemos problemas. Entonces, la ley no nos garantiza que se pueda restituir esos derechos a la nación y al pueblo en general, ese derecho a la humano al agua. Y bueno, obviamente lo correcto hubiera sido realizar una consulta informada con todos los elementos para que se pudiera tomar una determinación. Le agrego lo siguiente, se están tomando decisiones sobre el agua, un elemento natural que tiene obviamente limitantes. Si no llueve, no se recuperan los mantos freáticos, no se recuperan los ríos, los arroyos, las lagunas, y obviamente es un problema mayor. En la ley, en la Constitución, no existen los derechos de la madre tierra, no existen. Y obviamente, pues estamos legislando de manera temporal con una situación que va a estallar en cualquier momento porque los límites de la naturaleza están planteados. Tenemos índices de lluvia anuales que no van a crecer y menos cuando se deforesta el territorio. Yo ponía el ejemplo en otro momento de mi región, yo soy de la comarca lagunera en el norte del país, eh, la región de Durango y Coahuila, donde los índices de precipitación no pasan de los 500 milímetros anuales, pero la extracción de los mantos acuíferos supera el millón de milímetros cúbicos. Entonces, esto es un problema grave, muy grave, porque cada vez la extracción de agua es más profunda y hoy tenemos pozos de más de 500 metros de profundidad, hasta 700 metros de profundidad, para extraer el agua que se consume por los seres humanos. Entonces, nos genera enfermedades por los metales que se extraen y bueno, esa es una problemática que tenemos no solamente en la comarca lagunera, también en la parte norte, en Chihuahua, en la parte de acá de Tijuana, tenemos problemas similares y, obvio, este tipo de leyes no van al fondo del problema.
maquillan una problemática, no la resuelven, y ese es porque no hay una consulta ciudadana verdadera, profunda, en la que se contemple la opinión y se contemplen también los derechos de la madre tierra. Don José, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué se obvia? ¿Es por una ineficacia, algún tipo de ceguera o miopía? ¿O de plano está muy dirigido el movimiento como para una especie de gatopardismo, como que parece que le hacemos, pero en realidad no hacemos nada? Porque los datos que usted nos da de cómo ha evolucionado este asunto a lo largo de la historia, pues de pasar de, ¿cuántos dijo? 33,000 concesiones a 500,000 es una cuestión impensable, 7,000 ¿no? concesiones, de 7,000 a 500,000 concesiones, o sea, es lo que creció en 30 años prácticamente de modelo neoliberal, de que llega Andrés Manuel a la Es una presidencia de la locura, República. ¿no? Es enorme, sí. Entonces, sí, es una situación totalmente irregular y tiene que ver con los intereses que se han creado a partir de que las grandes empresas, los grandes terratenientes, tienen influencia o control de partes del gobierno. Y en el caso de Conagua, la Comisión Nacional del Agua, sigue existiendo todavía una importante presión de estos grupos. Y lo que comentaban ustedes tiene que ver con esto. A veces tenemos el poder y tenemos miedo de usarlo. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llega con el 60% de la votación a su favor, con un proyecto de nación que tiene que ver con la creación de la nueva república, del nuevo Estado, de un nuevo modelo de desarrollo, resulta que no hay la decisión adecuada para tomar decisiones Tibiezas, de fondo. Así es. Y esas tibiezas tibiezas. cuestan, porque finalmente sirven a los viejos grupos de poder para empoderarse. Les dan armas, les dan argumentos, porque finalmente no acaban con su poder. O sea, es cierto, si hemos ganado aquí la presidencia de la República, el poder legislativo, el poder judicial, efectivamente, pero el poder económico sigue fuerte, sigue en grande. El poder de los medios de comunicación y otros poderes fácticos, entre ellos los criminales, ahí están, asociados todos ellos se protegen unos a otros. Entonces, sí, creo que hay que tomar decisiones de fondo y estas van a costar, pero si no se toman, entonces seguimos en la mediocridad entre que queremos y no podemos o no queremos. Entonces no se puede hacer. ¿Existen algunos, no sé, mecanismos de denuncia, de revisión, incluso de impugnación que puedan activarse en este caso? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de ir al fondo, al origen. El origen es el pacto social de la República. Y es el pacto que está concretado en la Constitución, donde se marca con toda claridad el proyecto de nación, los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Y si no partimos de ahí, si partimos de leyes secundarias, nunca vamos a resolver el problema de fondo. Entonces, por ello insistimos, reforma al artículo 27 de la Constitución para poder sacar conclusiones adecuadas al proyecto de nación que queremos construir. Esta es una demanda que ya presentamos al Congreso Nacional, que le hemos enviado a la propia presidenta, que hemos solicitado el encuentro con ella, nos ha negado lamentablemente esa oportunidad, no hemos tenido, digamos, la cobertura para platicar y el Congreso de la Unión no ha tomado cartas en el asunto, lo hemos platicado con los funcionarios que toman decisiones, que encabezan las comisiones de revisión de este tipo de iniciativas y no han querido tomar una decisión. Están de acuerdo con nosotros, no tienen ningún elemento que pueda rechazar de lo que nosotros proponemos, ninguno. Estamos planteando una revisión de fondo y una recuperación de los derechos de la nación. ¿Quién se opone a que México recupere los derechos del gobierno de la nación sobre sus recursos naturales y minerales? Nadie puede negarse, nadie. Entonces, el problema es de que sopesan que una reforma como esta traería obviamente grandes problemas, que sin duda los va a traer, porque esto va a afectar intereses nacionales, de grupos nacionales y extranjeros, pero que no representan más del 1%.
o sea, menos del 1%. O sea, no estamos hablando de enfrentar una gran masa. Incluso estas personas que se manifiestan ahora en las carreteras son los grandes agricultores, no son pequeños agricultores, no son campesinos del surco, no, no. Son los dueños de grandes ranchos que tienen decenas y cientos de peones, que son los que salen a manifestarse. ¿Sí? Hay algunos líderes que se prestan para esto y defienden sus intereses, pero en realidad no son representantes de grandes grupos campesinos. No, aquí la mayor parte de los productores no tienen ni siquiera tractores. Digamos que existe un tractor por cada 100 productores, ¿ya? Porque no hay créditos, no hay capitalización, no hay equipamiento, no hay inversión pública. O sea, esto nos limita mucho en las capacidades. Dependemos mucho de la gente que tiene líneas de transportes para sacar los productos al mercado. Dependemos de quien tiene maquinaria para hacer la maquila, la roturación de suelo, la siembra, los cultivos, la cosecha. O sea, dependemos de particulares que tienen maquinaria y que eso se dedican solamente a rentar maquinaria para estos trabajos, porque no hay una política pública que impulse el desarrollo rural. Y obviamente eso ha llevado al envejecimiento de los productores que no se retiran de la parcela, que no cambian, porque los hijos lamentablemente no quieren venir a trabajar el campo, no porque no les guste, sino porque no es rentable, No, no hay un precio. Así. claro. Entonces, es una situación bastante grave que tenemos en el país y que estamos buscando se resuelva a partir de una reforma profunda que permita construir una política de desarrollo rural que nos dé garantía de empleo, de ingreso económico y garantice la soberanía alimentaria de México. Así es. Pues don José, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia su punto de vista sobre esta Ley General del Agua. Ojalá y que haya posibilidades de llevar a cabo una reforma profunda a este artículo 27 en el que se puedan considerar las necesidades y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas en la ley, además de que, bueno, creo que es muy importante enfatizar y resaltar la importancia también que tiene el llevar a cabo una consulta y tomar en cuenta una participación activa de los agricultores en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos. Muchísimas gracias, don José, por estar con nosotros. Gracias Miriam, gracias Leonardo, gracias a ustedes que nos acompañan en todo esto. Muchas gracias. A la També orden. volem donar les gràcies a tota l'audiència per seguir-nos al llarg d'aquesta temporada. Ens acomiadem i us desitgem bones festes i un feliç cap d'any. Ens retrobem de nou a Connexió Mèxic al gener de 2026.